Vamos a hablar del Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular. Hemos ido aprendiendo de qué se trata, ¿no? Pero queremos consultarle a un especialista si algo ha cambiado, tal vez, en edades, si se puede decir, si esto antes afectaba a una edad más adulta y hoy estamos viéndolo en casos de personas más jóvenes, si se puede prevenir, porque entendemos que la prevención es importante, si hay un margen de tiempo para poder llegar y pedir ayuda y que el ACV no afecte en nuestro cuerpo. Le vamos a consultar todo a Marcos Graña, que es neurólogo y está con nosotros. Marcos, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Hola, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a toda la gente de Muchas OSEP. gracias. Muchas gracias por estar acá. También hemos hablado mucho del ACV, ¿no? Del accidente cerebrovascular, pero creemos que nunca alcanza, ¿no? Porque realmente cuando afecta a una persona es algo muy serio y que le puede trastocar la vida, ¿no? Sí, es un cuadro muy grave, Sí. potencialmente mortal y que produce una alta discapacidad. Siempre hay que recordar que es la principal causa de discapacidad permanente en adultos, Mira. y entre la segunda y la cuarta de mortalidad en el mundo. Hay 12 millones de personas nuevas que sufren una ACV cada año. Upa, ¿cuántas? 12 millones por año. Uf, nuevas personas que Nuevas lo personas que sufren. sufren una ACV y son 30 personas nuevas por minuto, Ay, Dios. una cada 2 segundos. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Hay una serie de factores de riesgos que tienen una alta prevalencia, son muy frecuentes en la sociedad y que no siempre se conocen, no siempre se controlan como corresponde. Factores que son modificables y que con educación poblacional y con llegada al sistema de salud se puede disminuir su impacto en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, así como un infarto de miocardio. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol no controlado, tabaquismo, sedentarismo, obesidad centroabdominal, trastornos del sueño, arritmias cardíacas y demás. Y después una serie de factores que son no modificables como la genética, algunas cuestiones de herencia familiar, la edad, el género, algunos cuadros de predisposición a hacer coágulos que uno puede tener en la familia, además. Pero lo importante es enfocarnos en los cuadros, en los factores de riesgo modificables que tenemos que detectar y controlar. Y para eso son necesarios los chequeos de salud, los controles de salud una vez al año, 2 veces al año, según el rango etario, y es en lo que muchas veces fallamos. Marco, y justamente eso te iba a preguntar, porque sabemos de muchos casos de gente que hace deporte, que se controla y han pasado por esta situación, lamentablemente. ¿Cómo podemos saber o qué podemos...? Porque conocemos la prevención, hay que cuidarse, estudios y demás, pero a veces pasa igual, ¿no? Por más que lo prevenimos. Sí, a veces creemos también que solo por hacer deportes prevenimos o disminuimos todos los factores de riesgo modificables y no siempre es así. Claro. Antes de hacer una actividad física programada hay que hacerse chequeos clínicos y cardiológicos, depende de la edad, y a veces eso no se hace, es incompleto y hay mucha gente que comienza a hacer actividades de alto rendimiento a veces, empezar a correr, querer correr al mes, una vez que empieza la actividad, una maratón, una media maratón, ir al gimnasio, hacer sobrecarga, empezar a hacer funcional o a veces crossfit o otras actividades sin ningún chequeo previo, y eso predispone muchas veces a un accidente cerebrovascular. Hay gente que es hipertensa y no lo sabe, dislipidémica y no lo sabe, y al no hacerse chequeos, por más que hagamos actividad física, esos factores de riesgo continúan. Y más si no hacemos una actividad física controlada, supervisada. Marcos, ¿hay alguna señal que el cuerpo pueda percibir, pueda notar antes del accidente cerebrovascular? Sí. ¿Como una advertencia, una señal? No hay advertencias en sí dentro la mayoría de las veces dentro del evento agudo, porque nos puede pasar a cualquiera y puede empezar en forma súbita. Pero sí es importante conocer los factores de riesgo, como decíamos, y los signos más frecuentes en lo que toda esta campaña de educación del ACV, el Día del ACV, organizada por la Organización Mundial del ACV, nos inculca que primero que estemos formados para detectar los síntomas precoces, tanto en nosotros como en nuestros allegados, y poder llamar rápidamente el servicio de emergencia y que la persona llegue rápidamente a una institución donde lo puedan tratar. Este año se utiliza ACT Fast, actúa rápido, y FAST se usa como una memotecnia en inglés de los síntomas más frecuentes. ¿Cuáles son? Que son asimetría facial, FAST, de face, Sí. arm, de debilidad en un brazo, tanto porque tiene una caída, no lo podemos mover, o porque tenemos dificultad en la aprehensión, y slurred speech, que es un lenguaje arrastrado, un trastorno en el habla, ya sea porque tenemos una habla que estamos trabados o no podemos emitir bien las palabras, el flujo de palabras disminuye o no podemos. Es muy notorio. ¿Por qué te digo esto? Porque, viste, cuando y yo a veces tengo adormecimiento de un brazo o cosquilleo, digo, hay cosas que te van pasando que decís,
Bueno, a veces no sé si les pasa de Sí, tanto cansancio sí. que uno dice, siento que un poquito la cara la tengo adormecida de un lado, no sé. O se me lengua la traba. en Claro, alguna también, ocasión. o te cuesta, viste, decir, vengo re lento hoy. ¿Es eso o realmente te das cuenta que algo te está pasando? Hay distintos grados y pueden aparecer algunos síntomas, algunos signos que sean más sutiles, pero acá la clave es que comienzan en forma súbita. No es algo De silente, repente. una pequeña molestia, es algo que uno está bien y comienza ese adormecimiento, ese hormigueo, esa debilidad o ese trastorno del lenguaje en forma súbita. Es muy notorio. Sí, es notorio. Sí. Muchas veces no le damos el peso de que debemos darle al Claro. síntoma y nos acostamos a dormir y eso no hay que hacerlo. Ante la menor duda hay que consultar rápidamente, no una consulta programada en un consultorio. Ir, Se va al hospital, claro. o sea, a una institución donde estén educados para detectar esto rápido y tengan una capacidad de tratarnos de forma rápida. ¿En una guardia puede ser? En una guardia, o uno va o llama al servicio de emergencias lo más rápido posible. Y en el caso que estés con una persona que estás viendo que algo le pasa, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué Mira, tenés que hacer? Es muy importante, primero, hay algún error que es muy frecuente, que es uno cuando tiene un ACV frecuentemente está hipertenso. Porque era hipertenso, porque el mismo ACV genera ciertos cambios internos que nos hacen elevar la presión arterial. Muy importante no dar nada para bajarla, la presión arterial. Si la persona es diabética y toma medicaciones para su diabetes, insulina u otra medicación que pueda bajar el azúcar, y la persona que está con ella puede chequear ese azúcar y ver si está hipoglucémico, eso es importante porque ese es un limitador importante del ACV. Pero lo que hacemos es poner una posición de seguridad, o sentado o de costado, con la cabeza apoyada, para evitar que se aspire si tiene problemas para tragar, para que se aspire con su saliva además, Claro, y llamar al servicio de emergencias urgente. urgente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tengo una consulta, Sí. Marcos. ¿Puede ser, te llevo un poquito a algo novedoso, al menos para mí, puede ser que haya micros ACV y que una persona haya tenido micros ACV y no se haya enterado, no lo sepa? ¿O estoy equivocada? Sí, muchas veces lo que sucede es que al hacer un estudio, una neuroimagen, un estudio cerebral, de hacer una tomografía, una resonancia, quizás por otro motivo, quizás por el estudio de un dolor de cabeza o por otra causa, aparecen pequeñas zonas que le llamamos de isquemia, pequeñas zonas donde el cerebro ha tenido como cicatrices, han quedado cicatrices porque ha disminuido mucho la circulación, el flujo de sangre, y se han muerto algunas neuronas. Esos pequeños puntitos, que se denomina daño isquémico crónico, ¿Es mito o realidad que son rabietas? no son rabietas. Esos Bien. puntitos son un factor de riesgo para tener un ACV o un infarto. Y muchas veces no nos dan un síntoma claro, pero son sinónimos de que hay factores de riesgo cardio y cerebrovasculares que no están controlados y conocidos. Sí. Entonces tenemos que prestarle atención. Y eso en el tiempo nos va a favorecer a tener un deterioro cognitivo, una demencia vascular. ¿Sí? Y en ese ¿Y caso. por qué surge esto que dice de Paya? ¿No? Viste que uno dice, "Ay, me hice mala sangre, Claro. ay, me dio una puntada". Uno siempre va relacionando el ciudadano común, Sí, sí, doctor. Uno dice, ay, me dio una rabieta, me dio una puntada, ay, se me fue algo, viste que a veces uno, se me fue, siento algo raro, siento algo extraño, enseguida uno piensa mal, lamentablemente cuando hablamos de cabeza. ¿No son rabietas o de dónde vienen esas pequeñas muertes de neuronas, digamos? No, esas pequeñas muertes de neuronas vienen porque las ramas más chiquititas de las arterias cerebrales están como menos protegidas y están más predispuestas a dañarse por factores no controlados. Si uno es hipertenso crónico, no conocido, no controlado, esas pequeñas arterias van sufriendo, se van poniendo más duras, Mirá vos. menos elásticas y a veces hacen pequeños trombos, pequeños coagulitos que las tapan. Hipertensión, de nuevo no controlada, diabetes, fumar, Y el alcoholismo, uso de estrés. drogas ilícitas, y se van tapando esas ramitas chiquititas de las arterias. Mirá vos. Cuando se tapa una arteria más grande, uno tiene un síntoma fácilmente detectable, el trastorno del habla, la asimetría facial, el trastorno para caminar, para levantar un brazo. Una arteria chiquita o arterias grandes. ¿Sí? Marcos, y en el caso de la persona que vive estresada, ¿qué posibilidades tiene más o menos que una persona tranquila? Porque también a una persona que esté tranquila y a lo mejor tenga otro tipo de enfermedades, tenga estos riesgos de tener una ACV. El estrés, lo que llamamos estrés, hay un estrés que es normal y hay un estrés que cursa cierto umbral que es patológico. El estrés por sí solo no es un factor de riesgo, aparte es difícil estudiarlo eso como factor independiente, pero las conductas, la cotidianidad, lo higiénico dietético de uno, si vive estresado,
es decir, tener menores horas de sueño, menor calidad del sueño, una dieta no sana, un aumento de peso, un sedentarismo, un consumo de sustancias ilícitas, alcohol, tabaquismo, nos lleva a aumentar los factores de riesgo y a predisponernos a un ACV. No es el estrés por sí solo, es difícil de medir solo el estrés porque ¿quién no está estresado? ¿Cómo lo cuantificamos? Pero el contexto del estrés, no dormir bien y una mala dieta y una mala calidad de vida, en el sentido del autocuidado, engloba varios factores de riesgo que nos predisponen a la Hablando ACV. de los factores de riesgo, podemos decir, con la información que hay hoy por hoy, que no distingue edades, ¿no? El ACV, digo, te puede pasar a personas de cualquier edad. Le puede pasar a personas de cualquier edad, inclusive a niños, ¿sí? Hay rangos de edad donde son más frecuentes porque se suma el factor el deterioro vascular por la edad. Que son los adultos mayores. Que son los adultos mayores, a partir de los 55 años aumenta mucho el riesgo y va aumentando progresivamente. Pero es cierto que la hipertensión arterial no tratada y no controlada también es un factor de riesgo para gente de 30 años o de 40 años. Y también hay causas genéticas y malformaciones vasculares cerebrales que uno las puede traer de chico y demás, que nos predisponen a tener una ACV más jóvenes. Nosotros vemos mucho, yo trabajo en el Hospital del Carmen y en el Hospital Santa Isabel. En el Carmen vemos muchísimos pacientes jóvenes que tienen algo que se llama disección arterial, que la pared de la arteria se rompe. Una parte interna de la pared se rompe, la sangre ingresa a la pared arterial y se termina tapando por eso. Eso se llama una disección arterial. Y muchas veces los vemos en pacientes jóvenes que tienen una predisposición, un tejido colágeno enfermo, y por ahí no se conocían y a veces con un gran esfuerzo en un gimnasio o corriendo una maratón se termina rompiendo ese vaso y se tapa. Y eso lo vemos como una causa frecuente en jóvenes y también trastornos genéticos como las trombofilias, que son predisposiciones, hay distintos tipos de genes que pueden mutar y pueden predisponer a que uno haga coágulos tanto en las arterias como en las venas. Doctor, en algún momento escuché que una persona puede tener más de un ACV. ¿Esto es así? Sí, es así. Cuando uno tiene un daño endotelial, se llama, cuando uno tiene un daño en las paredes arteriales crónico de muchos años, todas las arterias están enfermas. Y cuando ese daño progresa, a veces se termina ocluyendo una u otra y en el tiempo, si seguimos sin cuidarnos, se pueden tapar muchas arterias diferentes, hasta que tengamos un evento mayor, con una incapacidad mayor que nos lleva a un riesgo más alto de mortalidad. Claro. Marcos, perdón, dependiendo del grado del episodio que hayamos transitado, vivido con ACV, es también, digamos, es directamente proporcional el nivel de ACV, de daño cerebral, a cómo nos puede llegar a dejar, porque recién mencionabas que podía llevarnos a la muerte. Por ejemplo, recuerdo a Gustavo Cerati, cuando sufrió ese episodio que lo dejó un montón de meses en una cama postrado, casi en estado vegetativo. Así es. Hasta que después terminan muriendo, digamos. No es reversible, digamos. La gravedad depende de qué tan grande es la arteria que se tapó. Cuando hablamos, lo que estamos hablando en la campaña además, son ACV isquémicos, que es que se obstruye una arteria y disminuye el flujo de sangre, el oxígeno, los nutrientes al cerebro, las células neuronales y las que las sostienen por un tiempo prolongado. A medida que se obstruye, que pasa más tiempo de esa disminución de oxígeno y nutrientes, las células empiezan a sufrir, se empiezan a tratar de adaptar a esa carencia, pero hay cierto tiempo donde ya no se pueden adaptar más y empiezan a morir. Eso es la ventana terapéutica. Por cada minuto que pasa, un paciente está sufriendo un ACV que no es tratado, se pierden 1.9 millones de neuronas. Y por cada minuto en el mundo, 30 personas sufren nuevamente un ACV, 30 personas que no lo tenían. En este año la campaña se engloba en varias frases. Una es cada minuto cuenta y la otra es actuar rápido. Los ACV, hay ACV que se llaman minor, leves, moderados, severos, críticos, según qué tan grande es la parte del cerebro que está sufriendo y que se infarta. Por eso, doctor, la ventana de darnos cuenta en que algo nos está pasando e ir rápido a un hospital, inclusive puede que hay algo que ustedes solucionan, hacen, que pueden frenarlo, inclusive personas que prácticamente es como si nunca lo hubiesen tenido. Tal cual. Tal cual, mientras más rápido lo detectemos y más rápido consultemos, son más grandes las chances no solo de sobrevivir, sino de quedar sin ningún tipo de secuela y poder llevar una vida plena sin problemas. Sí, genial. Eso depende principalmente del tiempo en el que consultemos. Hay un tiempo estándar de 4 horas y media
que es, y dentro de esto la hora de hora, la primera hora es como la más importante de todos, donde se puede definir todo el futuro de esta persona. Sí. Vivimos en tiempos, bueno, complicados, ¿no? Un poco lo decía Gaby también, ¿qué pasa con el estrés? Hay personas que dicen, se me adormeció la cara por un tiempo prolongado. ¿Eso tiene relación con un ACV o qué sucede en nuestra cabecita que nada, por estrés, por cansancio, por nervios, te dan estos episodios? Los síntomas que dijimos del FAST, la cara, el brazo y el lenguaje, son los más frecuentes. Sí. Pero también hay síntomas, otro tipo de síntomas que aparecen en forma súbita que nos pueden hablar de un ACV. Adormecimiento en una parte de la cara, en toda la mitad de un cuerpo, en el brazo, sensación de vértigo súbito, perder la visión de un ojo totalmente o de los dos ojos de una parte del campo visual. ¿Pero no llega a ser un ACV? No, también son ACV, pero ACV. son síntomas menos frecuentes a nivel poblacional. Inestabilidad para estar parado o para caminar, irse para un costado, un trastorno súbito de conciencia, no poder despertarlo de repente a la persona, y una cefalea con bandera roja, un dolor de cabeza que es muy intenso, como un estallido, como una explosión, como un rayo, o un dolor de cabeza distinto al habitual, o un dolor de cabeza que, digamos, rápidamente progresa, empieza con una cierta cuantía, una cierta gravedad y aumenta rápidamente, o un dolor de cabeza con otro tipo de síntomas, con rigidez en el cuello, a veces también con trastornos para hablar, trastornos para ver y demás. Eso se llama cefalea con bandera roja y también puede ser un síntoma guión de ACV. No todo es solamente la simetría facial, la debilidad en el brazo y el lenguaje. Hay dos síntomas. Lo importante acá es que es un síntoma nuevo que aparece en forma súbita. Entonces, acá lo mejor es pecar de más. Hay otras causas de adormecimiento en la cara, en la mano, por supuesto, se puede comprimir un nervio cubital, se puede comprimir un nervio de la pierna, hay otras causas, pero lo importante acá es que es algo nuevo que inicia súbitamente. Si tenemos algo de eso, como todos podemos tener un ACV, tenemos que consultar rápidamente. Si después no es nada, genial, o es algo leve, no hay problema. Pero lo importante es consultar porque además puede progresar eso. Puede no quedarse solo en el adormecimiento de la cara y crecer el área que está sufriendo el cerebro y tener una debilidad en toda una mitad del cuerpo, un adormecimiento en toda la mitad, o hasta hacer un trastorno de conciencia, o a tener riesgo de que el infarto sea tan grande que aumente la presión dentro del cráneo y caigamos en un coma y no sobrevivamos al evento. Entonces, hay que pecar de más. La gente que sufre jaqueca crónica, que está por ahí, bueno, acostumbrada a ese dolor tan fuerte de cabeza, se tiene que relajar más allá que la trate o esto puede producir una ACV también. Hay distintos tipos. El dolor de cabeza, cefalea, es un cuadro que es muy frecuente poblacionalmente. Y hay distintos tipos de dolores de cabeza. Migrañas, cefaleas tensionales, cefaleas crónicas diarias. Hay un montón de cuadros distintos. Pero algo frecuente es la migraña, que es un dolor muchas veces que empieza tipo de latido, en una parte o en otra, que puede dar una intolerancia a la luz, a los sonidos, que puede dar náuseas y demás. Esos cuadros de cefalea crónica tienen un tratamiento específico, un diagnóstico específico, un tratamiento específico. La mayoría de las cefaleas, de esas cefaleas que son crónicas, no se asocian con una ACV, tienen otro mecanismo. Pero en ciertos casos hay ciertos tipos de migrañas que si uno tiene cierta predisposición genética y además una mujer que toma anticonceptivos y fuma, puede aumentar el riesgo de tener una ACV en ciertos tipos de migrañas. Lo importante acá es determinar las cefaleas con banderas rojas, la cefalea que es distinta a esa, porque es muy frecuente que uno tenga un dolor de cabeza también porque bruxa, porque tiene una cefalea tensional, pero ese dolor que fue distinto, que empezó súbito, intenso, como un estallido, o que decís, che, este es el peor de mi vida, no, nunca me había pasado, o me despertó y nunca me había despertado, ese nos tiene que obligar a consultar a una guardia, por más que uno tenga una cefalea crónica, que es algo muy frecuente. Por eso el concepto de cefalea con bandera roja de alarma, nos tiene que hacer consultar. Claro, muy bien. Cefalea barra, o sea, sería migraña, o sea, porque hay distintos tipos de migrañas también, ¿no? O sea, hay muchos decimos cefalea es lo mismo. Cefalea es dolor de cabeza. Sí, está bien, pero hablan por eso. La migraña es una causa frecuente, la tensional es otra causa frecuente. Perfecto, ahí está, ahí está. Entonces siempre consultar cuando algo nos llama la atención. Pasa que cuando uno lo sufre, sentís que es más difícil. Pero usted dice, doctor, no, cuando algo nos sorprende y no es común, no es habitual, consultar. A emergencias y a la guardia. Si uno además tiene un dolor de cabeza crónico, una migraña además, uno hace una consulta programada
con un especialista y también tienen su tratamiento. Pero ese es el dolor que nos marcó un cambio súbito. Che, esto es distinto. Nos tiene que llevar a consultar en la emergencia. Es una pavada lo que voy a decir, pero te sucede en madrugada y por ahí lo que uno dice, bueno, esto, ¿no? Espero Hoy es que de se haga- noche, claro, espero que se haga de día. Durmiendo se me va a Me pasar. duermo, se me va a pasar. Y ahí es cuando pasan esas 4 horas críticas. Claro. Son críticas. No, Es clave ir ahí. El ACV del despertar o wake up stroke es muy frecuente. La persona se despierta con un ACV y a veces interrogando con una buena anamnesis nos damos cuenta de que tenía algún síntoma menor antes de dormirse. Y hemos perdido horas de ventana terapéutica. Y después el paciente se despierta, no puede hablar, no se puede mover y ya es mucho más limitado lo que Lo que podemos pasa hacer. es que esto, ¿no? Por Es de eso noche, gente que vive sola o gente que es grande, dice, ¿cómo llego? Después me pido un taxi, me tomo el No micro. quiero molestar a No mis quiero hijos. molestar a mis Sí, hijos. es Y ahí verdad. es cuando se pierden Sí. horas Doctor, y en el caso de mujer o hombre, ¿hay alguna estadística que le dé más a las mujeres, a los hombres? ¿Hay números? Hay rangos etarios donde es más frecuente en el hombre que en la mujer. Después de los 55 hasta los 60, 65 En el hombre. es más frecuente, un poco más frecuente del hombre. Después se equiparan, pero la mortalidad global es más alta en la mujer que en el hombre. Bien. Marcos, perdón, y en base a lo que ustedes pueden ver diariamente en los consultorios y demás, la situación actual del país, digamos, la necesidad de ir a trabajar, de tener más de un trabajo, es como que han dejado en segundo plano el tema de la salud y postergan una consulta médica, por ejemplo. Sí, o sea, tener malos hábitos de vida tiene que ver mucho, primero, con la educación que uno tiene. No muchas veces tenemos todo el conocimiento de qué es tener una buena calidad de vida en cuanto a la salud cardio y cerebrovascular. O sea que es una pata que es muy importante. Si uno no sabe, digamos, tampoco podemos tener la inquietud de consultar. Ese es el primer punto. Y también hay mucha información falsa en las redes, con muy poca evidencia, y eso a veces nos está jugando en contra. Por otro lado, no tener una alimentación adecuada y dormir horas de sueño, menos horas de sueño de las mínimas, también son factores de riesgo para el ACV. Si tuviésemos un mal acceso al sistema de salud, también nos va a perjudicar en este tipo de controles. Por eso qué importante este espacio, digamos, como para no solamente Totalmente. hablarlo en el Día Mundial de la ACV, sino concientizar desde la parte de cambio de hábitos. Hablar un poco de lo que es la rehabilitación, ¿no? ¿Qué pasa después de haber sufrido una ACV? ¿Qué cantidad también de profesionales tienen que acompañar? Porque digo, desde un fonoaudiólogo hasta todo lo que es fisioterapia y demás, eso es así, ¿no? Es muy importante la rehabilitación precoz, la rehabilitación integral precoz. Integral es que no es kinesioterapia, pero también otras terapias que son muy importantes, terapia ocupacional, fono, neuropsicología y otras más. Hay que empezar a implementarlas en el día 1 del ACV, el día posterior al ACV. Claro. Hay que saber que de los 2 pacientes que sufren un ACV por segundo, uno fallece a causas directas o indirectas del ACV y 2/3, si no son tratados, quedan con una secuela significativa. Si sumamos una rehabilitación precoz a eso, eso disminuye a mucho menos de 1/3. O sea, es muy importante la rehabilitación. Rehabilitación no es solo mover un bracito, una pierna, es mucho más. Es tratar de que la persona, primero recupere funciones y si no puede recuperar la totalidad de las funciones que perdió, tratar de adaptarlo con distintas herramientas a que pueda hacer sus actividades de la vida diaria, que pueda valerse por sí mismo. Bien. Así necesite de algún otro soporte. Y además, y el acompañamiento familiar, que es fundamental, Fundamental, porque sí. solos no lo van a poder hacer. Digo, ahí es donde tiene que estar la familia apoyando, apuntalando, Y también- acompañando el proceso y siendo parte también, ¿no? Porque muchos pierden el habla y hay que volver a empezar como un niño de cero, desde una persona que no sabe hablar, por ejemplo, o personas hemipléjicas. El ACV afecta a toda la familia, a todo el grupo familiar, porque genera, aparte de la incapacidad en la persona de no poder valerse por sí misma y su lucro cesante en el trabajo, genera también un impacto económico fuerte, muy importante fuerte. y en la salud mental de toda la familia. Muy fuerte. Hay mucha gente, muchos acompañantes familiares tienen que dejar de trabajar, disminuir sus horas de trabajo, genera síndromes del cuidador, burnout y demás. Entonces, saber que también así hayamos quedado con una incapacidad, si trabajamos precozmente en acompañar al paciente, en llevarlos a las terapias de rehabilitación o en visitarlo o acompañarlo durante la internación o durante la internación de rehabilitación, eso también mejora los resultados a largo plazo. No está todo perdido. Bien.
Y eso hay que tenerlo en cuenta y a veces tener en cuenta que son diferentes a veces las percepciones en calidad de vida de una persona, entre una persona y otra. Quizás podemos considerar que una persona que no puede mover un brazo no tiene calidad de vida, pero esa persona quizás la tiene en otros aspectos cognitivos, del lenguaje, Totalmente. compartiendo con la familia, Totalmente. poniendo con la otra mano dulce en una tostada para su hijo. Entonces, eso tiene que ver también con la rehabilitación y con el acompañamiento. Y Totalmente. también le iba a decir eso del círculo íntimo, amigos, familiares, también a modo de fundamental. prevención, digo, ¿no? Porque Ah. si sabemos que, no sé, un amigo o un hermano teniendo una cuestión hereditaria, bueno, empujarlo para que se vaya a hacer los chequeos, que al fin y al cabo terminan siendo el método de prevención más eficaz, quizás estar atento. Más si somos varones, tenemos más de 50, que lo decías vos recién, también empujar a la gente Pero que tenemos siempre hay alrededor cuestiones hereditarias. a hacerse... No siempre. No Sí, siempre. No siempre, O no sea, puede ser siempre. Pero hereditario. puede ser un factor No, también. la genética, hay ciertos genes que pueden alterarse y ser un factor de riesgo, pero no es el claro. pool de lo más importante. Lo más importante Como es 100 conocer... otras enfermedades. Exactamente, es conocer que la mayoría de los factores de riesgo de mayor peso, de los que son modificables, Sí. son fácilmente modificables. Consulta 1 o 2 veces al año, toma de presión, azúcar, peso y demás, y diagnóstico, hipertensión, diabetes y tratamiento. Hay tratamientos eficaces para casi todo. O sea que es totalmente prevenible. Hacer promoción de la salud y prevención primaria es lo más importante. Totalmente. La campaña del Día del ACV, que se hace en todo el mundo, aparte de eso, lo que inculca es, si tiene un síntoma que puede ser un ACV, bueno, sepa cuál puede ser un síntoma, consulte lo más rápido posible y edúquese usted y a la familia en cuanto que tiene que consultar. Se hace una campaña también que se va a empezar a hacer acá de educación a los niños, de pequeños héroes, que están en más de 20 países, que se hacen educación a sus maestros en las escuelas primarias para que puedan detectar en un adulto, principalmente en un adulto mayor, en un abuelo, un posible ACV y llamar ellos mismos al sistema de emergencia. Hay que incluir inclusive a los niños de la familia. ¿Sí? Lo cuento cortito porque tiene que ver, mi abuelo sufrió un ACV y los médicos nos dijeron, depende de ustedes. O sea, si muere ya o vive. Sobrevivió y depende de ustedes si es una planta o si vuelve a vivir y reactivar su vida dentro de lo posible, ¿no? Volver a ser el que era, nunca jamás. Pero mi abuelo llegó con una silla de ruedas, después con su fuerza y tuvimos que, y también su cuestión psicológica, porque es eso, es promover que tenga ganas de vivir y de decir, vamos, que de esta salimos y que vamos a ir con todo, ¿eh? Y de una silla de ruedas a un andador, a un trípode y a un bastón. Y empezó a caminar. O sea, pero fue eso. Y como que eso me quedó muy marcado de la silla de ruedas, el andador, el trípode, el bastón. ¿Viste? Claro. Es importante Pero saber si no éramos nosotros que empujamos, Sí, él tal moría cual. en una cama. mucho del beneficio que uno puede lograr con la rehabilitación una vez que el paciente ya está ambulatorio, externado, si no sigue con contención de su familia, de sus vecinos, contención en el trabajo, se vuelve a perder ese beneficio. Sé que la contención, el entorno es muy importante. Totalmente, totalmente. Por eso concientizar esto, ¿no? De poder prevenirlo y estar atentos y de que darnos cuenta e ir corriendo al hospital salva vidas. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias. Saludos a toda la gente de OSEP y este aplauso Gracias, por los médicos. Marcos, gracias. Por los médicos que también tanto hacen para que tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias.